Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo te quiero enseñar algo muy chévere, pues en referente a la sincronización de las notas entre nuestros dispositivos utilizando Obsidian. Digamos, ¿qué vas a lograr al escuchar esta información? Vas a saber cómo hacer para que tú puedas escribir una nota fuera de tu casa, llegar, encender tu computador, que se abra Obsidian automáticamente, que se sincronice automáticamente y que simplemente tú ingreses opción, ingreses tu contraseña de usuario, esperes unos pocos segundos o bueno, puede ser un poquito más dependiendo de tu computador y esperas a que se inicie todo, cargue todo y las notas que escribiste, incluso sin conexión desde tu celular fuera de tu casa, aparezcan en tu computador sin que tú muevas un dedo. Entonces eso es lo que tú vas a conseguir. Bueno, en este video no te voy a explicar cómo configurar las aplicaciones, solo te voy a enseñar qué necesitamos y te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para que se inicie solito todo. Bueno, es algo muy fácil, entonces vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos un archivo. Para ello vas a buscar esta palabra, Synthink. Vas a Downloads y te descargas el archivo comprimido dependiendo de tu sistema. Bueno, luego en tu celular haces lo mismo, escribes Synthink y escoges Synthink 4. Lo instalas, le das todos los permisos y listo. Luego te vas a la carpeta que descomprimiste y te va a aparecer acá, ¿cierto? Esta aplicación tú le das más opciones, la vas a enviar como acceso directo al escritorio y lo vas a hacer lo mismo con Obsidian. En caso de que no tengas Obsidian como acceso directo en el escritorio, lo que puedes hacer es ir al administrador de tareas, desplegar totalmente Obsidian, le das en abrir ubicación del archivo. Y aquí vuelves a hacer lo mismo. La envías como acceso directo al escritorio. Ok, lo siguiente es hacer esta combinación de teclas. La tecla Windows o ventanita la tienes oprimida más R, escribes CMD y aquí vas a escribir lo siguiente: Explorer, espacio, Shell, 2 puntos pegado, Startup. Le das Enter y te va a abrir la carpeta de inicio de tus programas. Bueno, entonces, ya que veo acá, aprovecho para hacer una cuña a esta aplicación que hice. Es una aplicación que nos muestra una ventana emergente cada vez que la batería llega al 100%. Así que si te gustaría tenerla o saber cómo la hice, pues simplemente escríbeme ahí en los comentarios y con mucho gusto se las comparto. Bueno, este también es otro script para poder yo abrir el explorador por defecto, ya que trabajo con la pantalla, como dicen, dividida en dos, para que me rinda un poquito más. Ya estamos en nuestra carpeta de inicio. Lo que tenemos que hacer es pegar esos accesos directos que creamos anteriormente aquí. Y eso sería todo, muchachos. Facilito, ¿cierto? Cogemos nuestros dos archivos y nos los llevamos para allá. Yo, por ejemplo, puedo oprimir Control X, los corto y los pego acá. Listo. Ahora, automáticamente, cada vez que inicie sesión, se van a iniciar estos dos programas. Bueno, y eso es todo. No es más. Lo de la configuración lo vamos a ver en los próximos videos. Abajo te dejo las otras partes, inclusive en la tarjeta. Cuando acabe este video vas a ver la segunda parte. Listo, y pegamos nuestros accesos directos. Estos programas se van a iniciar cada vez que iniciamos sesión por defecto. Se va a demorar un poquito más, pero pues sirve para lo que te comenté. Entonces, ¿cómo se ve Synthink? Tú lo que vas a ver es lo siguiente. Vas a ver esta ventanita siempre activa, no la puedes cerrar o si no cortas la conexión. La minimizas y cada vez que él se inicie te va a abrir por defecto esta página. Mira. Así. Si ves, él automáticamente la abre. Como ves, yo acá tengo todo configurado, mi dispositivo enlazado y aparece actualizado y en línea.
¿ok? Entonces así es como tal trabaja esto, y tú lo dejas a él solito. Luego abres tu aplicación de Obsidian en el computador y esperas un poco que ella comience, y automáticamente te va a aparecer las notas que tú escribiste, digamos, afuera, ¿no? Cuando no tenías ni datos ni tu compu, y te van a aparecer acá. Por ejemplo, un ejemplo que yo hice. Este folder lo creé sin datos afuera de mi casa desde el celular, y creé esto, ¿sí? Inclusive te dejo acá, mira, yo puse apagados los datos y configurado, ya tenía todo listo. Solo llegué a mi casa, prendí los datos de mi celular, esperé un poquito a que se sincronizara y luego prendí mi computador, inicié sesión, comenzó el piloto automático, abrió Obsidian, abrió la aplicación de sincronización, esperé un poco y automáticamente me aparecieron las notas que escribí anteriormente. Bueno, hay otras alternativas como Dropsy y Foldersync, pero ¿por qué no me convence, digamos, ¿por qué? Porque es que toca utilizar Google Drive, y estas aplicaciones tú les das tu cuenta, no sé qué, las guardas en la nube, sí, chévere, pero ¿qué pasa? Yo cada vez que haga un cambio, ya sea en mi computador o en el celular, tengo que desde mi celular darle sincronizar. Hago una nota, la subo, todo, tengo que tener la aplicación abierta ahí, y buscar ahí el botón de sincronizar, darle sincronizar, y ahí sí sirve. Entonces pues no me sirve, no parece chévere. Más bien eso, le escribo en mi computador, le espero un poquito, se sincroniza en mi celular y viceversa. Escribo en mi celular una nota, la creo, la modifico, espero un poquito y automáticamente me aparece en el celular. ¿Sí? Alguno de los dos tiene que estar en línea, ¿sí? Para poder hacer esto. O es el compu y el celular sin datos, no importa. Hago mis cosas, dejo que sincronice, prendo los datos en mi celular, espero un poquito y automáticamente me las carga en mi celular. Bueno, eso sería todo, muchachos. Nos vemos en el siguiente video para configurar nuestras aplicaciones.